Prepárate, lo que estás a punto de vivir no es un video cualquiera, es un espejo psicológico, un test, inspirado en las profundidades del pensamiento de Carl Jung, que va a sacudir algo que quizá, en el fondo, no quieres admitir sobre ti mismo. Te voy a presentar 5 escenarios, 5 encrucijadas, que van a disparar reacciones automáticas, inconscientes, y tu respuesta a cada una, no lo que pienses después, con calma, sino tu primera reacción, ese instinto puro, revelará si ahora mismo estás viviendo con la mentalidad del pobrecito de mí, o con la fuerza imparable de un chingón, de un guerrero. Pero antes de empezar, necesito que entiendas algo muy importante. Esto no es un juicio. Aquí no hay respuestas buenas ni malas. Lo que sí hay son respuestas que te mantienen encadenado y respuestas que te dan alas para volar. Y la diferencia entre ambas puede marcar el rumbo de los próximos años de tu vida. Jung, el gran maestro, dedicó décadas a desentrañar los misterios del inconsciente, a estudiar esos patrones ocultos que dirigen nuestro comportamiento, y descubrió que la mayoría de nosotros no elegimos conscientemente cómo respondemos a la vida. Simplemente reaccionamos desde arquetipos, desde patrones profundamente arraigados en nuestro ser, que operan en piloto automático. El arquetipo de la víctima y el arquetipo del guerrero, del sobreviviente, son 2 de los más poderosos, y la mayoría de las personas que han sufrido el dolor del abuso de una persona tóxica oscilan entre ambos, a veces hasta en el mismo día. Este test te va a ayudar a identificar cuál de los 2 está dominando tu mente ahora, y esa información es el primer paso para una transformación de verdad. Pero, ojo, necesito advertirte algo antes de seguir. Este test puede ser incomodísimo. Puede mostrarte cosas de ti mismo que preferirías no ver. Puede revelar que aún te falta sanar más de lo que creías. O, al contrario, puede confirmarte que has avanzado mucho más de lo que te dabas cuenta. Sea como sea, la información que vas a obtener es oro puro, porque no puedes cambiar lo que no puedes ver. Y este test te va a abrir los ojos. Antes de empezar con las preguntas, déjame explicarte la diferencia clave entre estos 2 arquetipos. La mentalidad del pobrecito de mí se caracteriza por creer que el mundo está en mi contra. La persona siente que no tiene control, ni sobre sus éxitos, ni sobre sus fracasos. Piensa que fuerzas externas, como el destino, la suerte o las acciones de los demás, son las que deciden cómo se desarrolla su vida. La psicología ha demostrado que esta mentalidad incluye una sensación constante de impotencia, pasividad, pérdida de control, pesimismo, pensamientos negativos, fuertes sentimientos de culpa, vergüenza, autorreproche y, en muchos casos, depresión. La mentalidad del guerrero, del chingón, por otro lado, se distingue por un sentido profundo de responsabilidad personal y resiliencia. Los que tienen esta mentalidad ven los desafíos como oportunidades para crecer y creen firmemente en su capacidad para superar cualquier adversidad. Ahora, aquí está la clave que Jung entendió y que muchos, lamentablemente, ignoran. Ambos arquetipos, ambos, se formaron por la necesidad de sobrevivir. La víctima existe porque, en algún momento, no fue seguro luchar ni huir. El guerrero existe porque, en algún momento, no fue seguro ser víctima y pedir ayuda. Ninguno de los 2 es bueno ni malo en sí mismo, pero uno te mantiene anclado en el pasado y el otro te impulsa hacia el futuro. Lo más fascinante de todo esto es que la mayoría de nosotros no somos ni puras víctimas, ni puros guerreros.
Somos una mezcla. En algunas áreas de nuestra vida respondemos con fuerza, en otras, desde el miedo. En algunas situaciones nos sentimos dueños de nuestro destino, en otras, completamente impotentes. Este test te mostrará exactamente dónde te encuentras, en qué áreas ya has sanado y en qué áreas todavía tienes trabajo por hacer. La honestidad contigo mismo es fundamental aquí. No respondas lo que crees que deberías responder. No respondas lo que sería más maduro o más espiritual. Responde lo que realmente sientes, aunque sea incómodo, aunque no te guste, porque la máscara que te pones para el mundo no engaña a tu inconsciente, y tu inconsciente es el que decide cómo vives tu vida. ¿De verdad estás listo para el test? Ánimo. Voy a presentarte 5 escenarios. Con cada uno, observa tu primera reacción, no la que crees que deberías tener, no la que sería madura o espiritual. Tu primera reacción honesta, visceral, automática. Escenario número 1. Imagina que alguien que te hizo mucho daño en el pasado, quizás una persona tóxica, quizás tu expareja, quizás un familiar disfuncional, acaba de publicar en el Face o en el Insta que está viviendo la vida. Padre, fotos sonriendo, éxito, al parecer, una nueva relación que parece perfecta. ¿Cuál es tu primera reacción al ver eso? Sé sincero. Si tu reacción inmediata es coraje, si sientes que es injusto que esa persona esté feliz mientras tú sigues sufriendo, si piensas que el universo debería castigarla, si sientes que su felicidad de alguna manera le quita importancia a tu dolor, entonces estás reaccionando desde el arquetipo de la víctima. Hay algo en ti que sigue conectado a esa persona, que sigue necesitando que su vida le vaya mal, para que la tuya tenga sentido, que sigue definiendo tu bienestar en relación a ella. Si tu reacción es indiferencia, si lo que esa persona haga o deje de hacer genuinamente no te afecta, si puedes ver sus fotos sin que se encienda ninguna emoción fuerte, si su vida ya no tiene ninguna relevancia para la tuya, entonces estás reaccionando desde el arquetipo del guerrero. Te has desconectado, has recuperado tu energía. Ya no le pagas renta mental a alguien que no lo merece. ¡Bravo! Ahora hay una tercera posibilidad. Si tu reacción es algo como «me alegro por ella», pero de una forma forzada, fingida, que no sientes realmente, entonces estás en un lugar intermedio, peligroso. Estás fingiendo una mentalidad de guerrero mientras internamente sigues atrapado en la víctima. Jung lo llamaba la persona, la máscara que usamos para aparentar lo que creemos que deberíamos ser. Pero la máscara no cambia lo que hay debajo. Toma nota de tu reacción a este primer escenario. Sé honesto contigo mismo. Nadie más está mirando. Este escenario toca algo que Jung llamaba la sombra. Ese coraje, esa ira que sientes cuando el abusador parece feliz, es parte de tu sombra. Y no está mal sentirla. Es humana, es natural, es comprensible. Lo que importa es si esa rabia te controla o si tú la controlas, si domina tus pensamientos o si puedes observarla sin dejarte consumir, si te define o si simplemente la reconoces como una emoción pasajera. El guerrero no es alguien que no siente coraje, es alguien que ha aprendido a contener la rabia sin que lo controle, que puede sentir sin actuar, que puede observar sin reaccionar. Escenario número 2. Estás en una reunión familiar o social. Alguien menciona a la persona que te hizo daño. Quizás la defienden. Quizás cuentan una historia donde esa persona parece
simpática, generosa, buena. ¿Cuál es tu primera reacción? Si sientes esa necesidad urgente de corregir la historia, si te dan ganas de interrumpir y decir, a ver, espérense, ustedes no saben lo que realmente pasó. Si sientes frustración porque nadie ve la verdad, si te consume el deseo de poner en evidencia a esa persona, entonces, mi querida, estás reaccionando desde el arquetipo de la pobrecita de mí. Sigues necesitando la validación de los demás. Sigues necesitando que otros reconozcan tu dolor para que se sienta real. Sigues gastando tu energía en cambiar lo que los demás piensan de alguien que ya no debería importarte nada. Pero si tu reacción es dejar que la conversación siga su curso, sin que te sientas obligada a intervenir, si puedes escuchar sin que se active esa necesidad de andar corrigiendo a todo el mundo, si tu verdad ya no depende de si otros la creen o no, si puedes hasta asentir con educación y cambiar de tema sin que te cueste trabajo, entonces estás reaccionando como un verdadero chingón, como un guerrero. Ya integraste lo que pasó. Ya no andas por la vida necesitando convencer a nadie. Tu experiencia es tuya y su validez no depende de que haya testigos que te den la razón. Carl Jung hablaba de esto en términos de individuación. Ese proceso de convertirte en quien realmente eres, independientemente de lo que opine la gente. Una persona individuada no necesita que el mundo entero esté de acuerdo con ella para saber quién es. Este escenario revela algo muy profundo sobre cómo te relacionas con la verdad. Cuando todavía estás en la mentalidad de pobrecito de mí, necesitas que tu verdad sea reconocida. Necesitas que el mundo entero la vea. Sientes que si los demás no ven lo que te pasó, es como si nunca hubiera pasado, que si no te creen, tu dolor no cuenta. El chingón ya internalizó su verdad. No necesita que nadie más se la valide. Él o ella sabe lo que pasó, sabe lo que sintió, y eso es suficiente. No porque no le importe la justicia, claro que le importa, sino porque su sanación no depende de que el mundo le haga justicia. Esta es una de las transiciones más difíciles en el camino de la recuperación. Soltar esa necesidad de que te comprendan, aceptar que a lo mejor nunca te van a creer y encontrar la paz a pesar de eso. Escenario número 3. Recibes una oferta. Podría ser un trabajo, una oportunidad para hacer algo nuevo, una invitación a algo que podría cambiar tu vida para bien, pero implica un riesgo, implica salir de tu zona de confort, implica la posibilidad de, ¡ay, no!, fracasar en público. ¿Cuál es el primer pensamiento que se te viene a la cabeza? Si lo primero que haces es empezar a pensar en todo lo que podría salir mal, si tu cabeza empieza a generar una lista interminable de razones por las que no eres lo suficientemente bueno, si piensas, esto es demasiado bueno para ser verdad, algo malo va a pasar. Si sientes que después de todo lo que has sufrido, no te mereces que las cosas te salgan bien, entonces, mi amigue, estás reaccionando desde el arquetipo de la pobrecita de mí. El trauma te ha convencido de que el mundo es un lugar peligroso, que las oportunidades son trampas bien disfrazadas, que es mejor quedarse calladito y sin hacer ruido, a arriesgarte a que te lastimen otra vez. Pero, si tu reacción es más bien de curiosidad, si piensas, híjole, esto podría ser interesante, voy a ver de qué se trata. Si puedes ver el riesgo sin que te paralice el miedo, si sientes que mereces que te pasen cosas buenas, aunque tengas miedo, entonces, mi valiente, estás reaccionando como un verdadero chingón. Ya recuperaste esa confianza básica en la vida, no esa confianza ciega de que todo va a salir bien, no, sino la confianza de que puedes manejar lo que venga,
lo bueno y lo malo. Las investigaciones sobre recuperación del trauma demuestran que una de las señales más claras de que estás sanando es tu capacidad de abrazar la incertidumbre sin que te paralice el miedo. No es que ya no sientas miedo, claro que lo sientes, sino que eres capaz de actuar a pesar de él. Este escenario toca las fibras más sensibles de lo que el abuso narcisista le hace a tu psique. Te enseña que el mundo es un lugar peligroso, que las cosas buenas siempre vienen con una trampa, que es mejor no esperar nada para que no te decepciones. Esa lección de supervivencia te fue muy útil mientras estabas en esa relación tóxica. Te protegió de seguir esperando que la persona abusiva cambiara. Te mantuvo alerta ante la próxima manipulación. Te ayudó a sobrevivir. Pero ahora que ya no estás en ese ambiente tóxico, esa misma lección te está limitando, te impide abrirte a nuevas posibilidades, te mantiene pequeño, cuando podrías estar creciendo, te hace rechazar oportunidades que podrían transformar tu vida. El trabajo del chingón es reconocer que las reglas que funcionaban en el ambiente tóxico ya no aplican, que el mundo fuera de esa relación opera de una manera diferente, que es seguro volver a tener esperanza, que está bien volver a soñar. Escenario número 4. Alguien te hace un cumplido genuino, te dice que admira algo en ti, tu fuerza, tu inteligencia, tu capacidad de seguir adelante a pesar de todo. Un reconocimiento sincero de algo valioso que esa persona ve en ti. ¿Cuál es tu primera reacción interna? Si lo primero que haces es rechazar el cumplido, si piensas, ¡ay, si supieran la verdad! ¿No dirían eso? Si te sientes incómodo y quieres cambiar de tema lo más rápido posible, si internamente te dices, ¡ay, no es para tanto! ¿Cualquiera haría lo mismo? Si sientes que no te mereces ese reconocimiento, entonces estás reaccionando desde el arquetipo de la pobrecita de mí. El abuso te enseñó que no eres digna de admiración, que tus logros no cuentan, que hay algo fundamentalmente mal en ti, que invalida cualquier cosa buena que hagas. Y esa voz, aunque ya no venga de la persona abusiva, sigue sonando en tu cabeza. Pero si tu reacción es recibir el cumplido con gratitud, si puedes decir gracias y sentirlo de verdad, si el reconocimiento te hace sentir bien, sin que aparezca esa vocecita que lo sabotea, si puedes aceptar que hay cosas valiosas en ti, sin sentir que estás siendo arrogante, entonces, felicidades, estás reaccionando como un verdadero chingón. Has empezado a reconstruir tu autoestima, no desde ese ego inflado que la persona narcisista destruyó, sino desde un lugar más profundo. Un reconocimiento tranquilo de tu propio valor, que no depende de la aprobación de nadie. Carl Jung llamaba a esto la restauración del self. Cuando empiezas a relacionarte contigo misma desde un lugar de respeto, en lugar de desde esa vergüenza tóxica que el abuso te implantó. Este escenario es particularmente doloroso porque toca la autoestima destruida. La persona narcisista te convenció de que nunca eras suficiente, que todo lo que hacías estaba mal, que no merecías amor ni reconocimiento. Y esa voz, aunque la persona narcisista ya no esté en tu vida, sigue hablando. Cada vez que alguien te elogia, esa voz susurra, no es verdad. Cada vez que logras algo, susurra, fue suerte. Cada vez que alguien te ama, susurra, ay, si supieran quién eres en realidad, saldrían corriendo. El chingón ha aprendido a callar esa voz, no a eliminarla, porque a lo mejor nunca desaparece por completo, pero sí a no creerle, a reconocerla como el eco del abuso, a tratarla como un simple ruido de fondo, en lugar de como la verdad absoluta. Escenario número 5, y este es el más revelador de todos.
Piensa en todo lo que te pasó: el abuso, la manipulación, el tiempo perdido, el dolor, las noches sin dormir, las lágrimas, la confusión, todo. Ahora pregúntate esto: si pudieras borrar toda esa experiencia de tu vida como si nunca hubiera pasado, ¿lo harías? Si tu respuesta inmediata es un sí rotundo, si darías lo que fuera con tal de no haber pasado por esa bronca, si sientes que esa experiencia solo te jodió y no te dio nada, nada de nada, si crees que serías una persona mejor si eso jamás hubiera sucedido, entonces, mi amigo, mi amiga, sigues procesando todo desde la perspectiva del pobrecito de mí, y eso no tiene nada de malo, ¿eh? Es completamente comprensible. El dolor fue real, las pérdidas también. Nadie te puede culpar por desear que esa pesadilla nunca te hubiera tocado, pero esto indica que aún estás en las primeras etapas de la sanación. Todavía ves la experiencia como una pura pérdida. Aún no has logrado encontrarle un significado a ese sufrimiento. Ahora bien, si tu respuesta es un poco más compleja, si te encuentras pensando algo como: sí, fue horrible, pero me enseñó cosas sobre mí mismo que jamás habría aprendido de otra forma. Si reconoces que la experiencia, por más dolorosa que haya sido, te transformó de maneras importantes, si puedes ver en ti fortalezas que nacieron directamente de ese sufrimiento, entonces, órale. Estás procesando todo desde la perspectiva del chingón, del guerrero. No estás justificando lo que te hicieron. Ojo ahí. No estás diciendo que estuvo bien, ni mucho menos. Estás diciendo que encontraste la forma de convertir el veneno en medicina, de usar lo que te destruyó como material de construcción para algo nuevo. Carl Jung escribió largo y tendido sobre esto. Él lo llamaba la transformación alquímica del sufrimiento. La capacidad de la psique humana de agarrar experiencias devastadoras y convertirlas en sabiduría, en profundidad, en una comprensión de la vida que sería imposible alcanzar sin haber pasado por el mismísimo infierno. Este es quizás el escenario más difícil de responder con total honestidad, porque hay una parte de nosotros que desearía que el dolor nunca hubiera existido. Y eso es humano, eso es lo normal. Pero también existe otra parte, una parte que solo emerge después de mucho trabajo interno, que puede ver el sufrimiento de una manera diferente, que puede decir: esto me destruyó y también me construyó, que puede sostener ambas verdades al mismo tiempo, sin que una invalide a la otra. Esa capacidad de sostener la paradoja es lo que Jung consideraba la señal más clara de madurez psicológica. No se trata de elegir entre víctima y guerrero, sino de integrar ambos en algo más grande. Ahora que ya pasaste por los 5 escenarios, vamos a interpretar tus resultados. Si la mayoría de tus reacciones fueron desde la perspectiva del pobrecito de mí, necesitas escuchar esto. No hay nada de malo contigo, ¿eh? Estar en la mentalidad de víctima no significa que seas débil, ni que estés haciendo algo mal. Significa que aún estás en el proceso de sanación, y ese proceso toma el tiempo que tome. La mentalidad de pobrecito de mí se desarrolló como un mecanismo de defensa para lidiar con eventos negativos en la vida. Tú no elegiste tenerla. Surgió porque en algún momento fue la única forma de sobrevivir. Pero aquí te va la verdad que duele. Lo que una vez te protegió, ahora te mantiene atrapado. La mentalidad de víctima que te ayudó a sobrevivir el abuso es la misma que te impide prosperar después de él. Los profesionales de la salud mental, especializados en recuperación de abuso por personas tóxicas, han observado que permanecer atrapado en la mentalidad de víctima eventualmente se vuelve dañino para la persona que fue victimizada. No porque ser víctima sea malo. Fuiste víctima. Eso es un hecho. Pero la identidad de víctima, mantenida más allá de su utilidad,
se convierte en una prisión. Ahora bien, si la mayoría de tus reacciones fueron desde la perspectiva del guerrero, también necesitas escuchar algo. La mentalidad de chingón es un gran avance. Significa que has recuperado tu sentido de agencia, que ya no te defines por lo que te hicieron, que estás mirando hacia adelante en vez de hacia atrás. Pero hay un paso más, y ese paso es pasar de guerrero a lo que los investigadores llaman Thriver, alguien que no solo sobrevivió, sino que floreció, que no solo escapó del pasado, sino que construyó un futuro que genuinamente ama. La diferencia entre sobrevivir y florecer es sutil pero importante. El guerrero todavía se define en relación al trauma. Sigue siendo el que sobrevivió, el que escapó, el que no dejó que el abuso lo destruyera. El thriver ya ni siquiera piensa en esos términos. El trauma es una parte de su historia, pero no la define. Ha integrado la experiencia tan completamente que ya no es superviviente de nada. Simplemente es quien es. Ahora, independientemente de dónde te encuentres en este espectro, hay algo que Jung entendía sobre la transformación que necesitas saber. El cambio de víctima a guerrero, a thriver, no sucede por fuerza de voluntad. No puedes decidir un día dejar de ser víctima y mágicamente convertirte en guerrero. La psique no funciona. Así, lo que sí puedes hacer es crear las condiciones para que la transformación ocurra naturalmente. Y la primera condición es la autoobservación honesta. Exactamente lo que acabas de hacer con este test. Reconocer dónde estás, sin juzgarte, ver tus patrones, sin pretender que no existen, aceptar tu realidad actual como el punto de partida para el cambio. Jung dedicó su vida a enseñar que la conciencia es curativa en sí misma, que el simple acto de observar tus patrones inconscientes empieza a debilitar su poder sobre ti. No tienes que cambiar nada hoy, solo tienes que ver, y ya lo has hecho. Ahora, todo lo que has experimentado en este video, el test, las interpretaciones, la comprensión de los arquetipos de Jung, representa un tipo de contenido que rara vez encuentras en el Face o en el Insta, contenido que te hace pensar en vez de adormecerte, contenido que te confronta en vez de confirmar lo que ya crees. Este canal existe para traerte este tipo de material, sin las fórmulas vacías de autoayuda, que prometen transformación instantánea, sin la presión de fingir que estás mejor de lo que realmente estás, con la honestidad que la sanación real requiere. El botón de Super Thanks que ves ahí abajo no es solo apoyo financiero, es tu forma de decir que valoras contenido que te desafía a crecer, contenido que no te trata como frágil, contenido que confía en tu capacidad de manejar verdades difíciles. Cuando tocas ese corazón dorado, estás invirtiendo en más videos que te ayudan a verte con claridad, porque como Jung sabía, hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Pero independientemente de si apoyas o no, lo importante es qué haces con lo que aprendiste hoy. Voy a darte un ejercicio para los próximos 7 días. Cada vez que enfrentes una situación difícil, cualquier situación, pregúntate esto. ¿Estoy reaccionando desde la perspectiva del pobrecito de mí o del guerrero? No para juzgarte, solo para observar. Te vas a sorprender de cuántas veces al día respondes automáticamente desde patrones que ni sabías que tenías. Y esa conciencia, solo la conciencia, empezará a cambiar las cosas. Porque no puedes cambiar lo que no puedes ver. Pero una vez que lo ves, el cambio ya ha comenzado. Ahora, quiero escuchar de ti. ¿Cuántas respuestas de pobrecito de mí tuviste? ¿Cuántas de chingón? ¿Qué escenario te costó más responder honestamente? Comenta abajo, no para que yo te juzgue,
para que tú te veas y para que otros que están pasando por lo mismo sepan que no están solos. Porque la verdad es esta: todos hemos sido víctimas en algún momento. Todos hemos respondido desde el miedo en vez de desde la fuerza. Todos hemos tenido días donde el pasado parecía más poderoso que el futuro. La diferencia entre los que sanan y los que no es que unos sean más fuertes que otros, es que unos están dispuestos a verse con honestidad, a admitir dónde están realmente, a hacer el trabajo que la transformación requiere. Hoy diste el primer paso, te viste, te observaste, te enfrentaste a verdades que quizás no querías ver. Eso ya es más de lo que la mayoría hace, mucho más. Jung dijo una vez que no nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. El test que acabas de hacer te mostró parte de tu oscuridad, las áreas donde todavía estás atrapado, los patrones que todavía te controlan, bajo el lente del pensamiento de Carl Jung. Pero también te mostró algo más: las áreas donde ya has sanado, los patrones que ya has roto, la evidencia de que el cambio es posible porque ya ha sucedido. Ya lo viviste. Mantén esa evidencia cerca, porque en los días difíciles, cuando el patrón de conducta de pobrecito de mí quiera tomar el control, esa evidencia te recordará algo importante. Ya no eres quien eras. El cambio ya comenzó. Y cada día, con cada pequeña decisión consciente, te acercas más a quien realmente eres, no a quien el abuso te hizo creer que eras, no a quien esa persona tóxica te convenció de ser, nunca más, sino a quien eras antes de todo eso, y a quien puedes ser después de integrarlo, después de sanar. Esa persona está esperando, y el camino hacia ella empieza con ver dónde estás ahora. Ya lo hiciste, ya te observaste con honestidad, ya diste el primer paso. Ahora sigue adelante, con conciencia, con compasión hacia ti mismo, y con la certeza de que el cambio es posible porque ya está sucediendo. Ánimo.